cómo salir de Creciendo en Gracia. En esta serie estamos intentando proporcionar estudios bíblicos que sean de ayuda a las personas que o bien se encuentran dentro de Creciendo en Gracia y están cuestionándose el abuso de autoridad y las doctrinas de Miranda, o bien personas que son familiares, amigos y allegados a gente que está involucrada en Creciendo en Gracia y que están con mucha carga y con mucho deseo de ver libres a sus seres queridos de la tiranía de Miranda. Cómo salir de Creciendo en Gracia es una serie de vídeos que están siendo muy vistos y se están utilizando en iglesias y en seminarios, en grupos de jóvenes, para dar enseñanza acerca de lo que Creciendo en Gracia utiliza y cómo abusa de las personas y cómo las utiliza para esclavizarlas. Creciendo en Gracia es una secta, y una secta muy peligrosa. Llevo años estudiando el tema de sectas, he colaborado con la Asociación Libertad, siendo de ayuda a familiares y personas afectadas por las sectas, y cuando me encontré con Creciendo en Gracia por primera vez, vi que tenía todos los rasgos de una secta muy peligrosa. En el estudio de hoy de la serie Cómo salir de Creciendo en Gracia, vamos a considerar cómo Creciendo en Gracia utiliza la herramienta de la amenaza y el temor para esclavizar y mantener a las personas dentro de Creciendo en Gracia. En los últimos calqueos estamos viendo cómo Miranda está utilizando amenazas, en algunos casos sutiles y en otros casos más directas, para que las personas dejen de salir de Creciendo en Gracia. Están saliendo muchas personas, algunos de ellos líderes renombrados, como Miranda dice, los antiguos, personas que estuvieron en Creciendo en Gracia prácticamente desde los principios y han visto la evolución de Miranda de pasar de ser un pastor, un apóstol, a llamarse Jesucristo, y han abandonado ese pretendido ministerio. Por lo tanto, Miranda está temiendo mucho por sí mismo, porque la fuerza de Creciendo en Gracia son las personas que componen Creciendo en Gracia. Y este éxodo masivo de personas y ese desánimo que está cundiendo en las sedes, en los centros educativos de Creciendo en Gracia, tiene a Miranda atemorizado. Por un lado, personas que están abandonando Creciendo en Gracia, y por otro lado, personas que están dejando de asistir a las reuniones de Creciendo en Gracia, como Miranda comenta en una serie de calqueos que ha dado y que él ha titulado Pensamientos ordenados. Las personas se desaniman, están dejando de asistir. ¿Pero por qué? Por las amenazas y por la utilización que Miranda hace de las personas. Miranda, que no es un pastor que ame a sus ovejas, sino es un lobo que se aprovecha y se beneficia de las ovejas para mantener un estilo de vida de lujo y para poder vivir bien, mucho mejor que sus miembros. Hay tres tipos de amenazas que Miranda está utilizando y lo estamos viendo en los calqueos Pensamientos ordenados y en otros calqueos. La amenaza número 1 es quitar la cobertura angelical. La amenaza número 2 es el ejemplo de los que han salido de Creciendo en Gracia y las consecuencias que están sufriendo. Y la amenaza número 3 es perderse la transformación. Vamos a hablar en detalle de estas tres amenazas que Miranda utiliza para meter miedo en la gente. Miranda se ha hecho famoso por algunas de las frases que ha utilizado, como por ejemplo: esto es la mafia de Dios. Dijo Miranda, cito literalmente: de aquí se entra, pero no se sale. Esta frase viene cargada con toda la maldad de cualquier secta muy peligrosa. En primer lugar, cuando dice la Escritura en Segunda de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 10, dice: pero esto os escribo estando ausente,
para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. En primer lugar, la autoridad que utiliza el apóstol Pablo es una autoridad para bendición de las personas, para su edificación espiritual. Pablo no utiliza amenazas para meter miedo y mantener un gobierno de miedo dentro de los corazones de las personas. La autoridad apostólica auténtica es una autoridad que emana del mismo Cristo Jesús y a la manera de Cristo Jesús, que cuidaba con amor a sus ovejas, así el apóstol y el pastor cuida con amor a las ovejas, alentando a las más débiles. Lo que hace un falso maestro en lugar de alentar a las más débiles es presionar a las más débiles. Y es por eso que muchas personas salen, algunas porque han conocido y han visto el error de Creciendo en Gracia. Otras personas salen porque no pueden soportar la presión del grupo. La primera amenaza que derrumba y hace mucho daño a las personas, la cobertura angelical. Miranda pretende que los ángeles que sirven al ministerio, el orgullo y las pretensiones de Miranda no tienen límite. Pues él dice que cuando una persona deja Creciendo en Gracia, esa cobertura angelical se quita y en otros casos el ángel ministrador del bendecido, en vez de bendecirlo, lo castiga. Esto no es bíblico. Dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 1, versículo 14, que estos ángeles son espíritus ministradores, espíritus servidores. Dice así, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Un ángel es un ser espiritual y es un servidor del creyente. Dios no utiliza a los ángeles para castigar a los creyentes. Eso no es bíblico. ¿Dónde lo ha aprendido Miranda? ¿Qué texto hay de la Escritura que enseñe que Dios utiliza a los ángeles para castigar a los que dejan a un hombrecito que se hace llamar Jesucristo y que vive en Miami? Mirad, una cosa importante, y es que las pruebas vienen no sobre aquellos que son infieles a Dios, sino sobre aquellos que son fieles a Dios. Esto es importante porque Miranda dice, si tú eres fiel a mi persona y a mi ministerio, serás bendecido, prosperado, sanado. Pero Dios no promete ese tipo de bendiciones materiales sobre aquellos que le son fieles a Él. Dios promete pruebas. El Señor Jesús le dijo, tened paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la Escritura dice, no os sorprendáis. ¿De qué? Del fuego de prueba. Así que las pruebas vienen sobre aquellos que son fieles a Dios. El apóstol Pablo sufrió en su carne un aguijón por ser fiel a Dios. El apóstol Pablo sufrió en muchas ocasiones pobreza y desnudez por ser fiel a Dios. Y en todas estas cosas fue más que vencedor. Miranda promete bendición y prosperidad, algo que Cristo no prometió a sus fieles. De hecho, la Escritura enseña que las pruebas son una señal de que somos hijos de Dios. Si tú estás enfermo, si tú estás con problemas económicos o problemas familiares, seguramente sea una prueba, una señal de que Dios te ama y te está perfeccionando en santidad.